Buenas tardes. Vamos a iniciar a presentar nuestro artículo académico. El título de nuestro artículo académico es La influencia de la situación sociopolítica en México en los textos literarios de Elena Garro. A continuación, empezaremos a hablar de nuestros antecedentes. En cuanto a los antecedentes de los textos literarios de Elena Garro o de nuestra investigación, tenemos que estos destacan de todas las obras sobresalientes de la literatura latinoamericana, ya que estos destacan por el mero hecho de que en aquel tiempo Elena Garro era de las pocas mujeres que era escritora y autora. Sin embargo, lo que más llama la atención de estos textos literarios, sobre todo para alguien extranjero y que esté interesado en la cultura mexicana, es la magia y la fantasía que presenta Elena Garro, a pesar de la idea contradictoria de la cotidianidad y de la frialdad de sus escritos. Nosotros decidimos elegir este tema porque consideramos que la literatura es un instrumento que nos ayuda a desarrollar la creatividad, la imaginación y además de que ha marcado generaciones, pues su importancia se basa en ser una fuente de conocimiento. Además de que la literatura de alguna forma registra las opiniones o ideas que tiene la sociedad respecto al mundo. Además que nos permite de alguna forma escuchar las voces del pasado, conocer la historia y el progreso. De acuerdo a nuestros objetivos, planteamos un objetivo general, el cual consiste en comparar la situación social y política que se describe dentro de los textos literarios de Elena Garro en cuanto a la situación social y política del México real. En cuanto a nuestros objetivos específicos, tenemos que el principal de estos es analizar los textos literarios ya mencionados de la autora en busca de las descripciones acerca de la población, el entorno y las situaciones del México de aquel entonces. El segundo objetivo sería identificar estas descripciones, además de tratar de identificar las problemáticas y las situaciones tanto positivas como negativas que se encuentran dentro de los textos. En el tercero y final tenemos que estos deben relacionarse a partir de un análisis y la comparación con aquellos aspectos que fueron base de inspiración. De acuerdo a nuestra hipótesis, consideramos que los textos de Elena Garro están fuertemente influenciados por los sucesos que ocurrieron en la época en la que ella escribía. Esto se debe al contexto sociopolítico que sucedía o se suscitaba en México en los años de su formación de escritora, incluso años anteriores a que ella empezara a escribir. Además, creemos que el reconocimiento que obtuvo en el boom latinoamericano influyó durante su desarrollo y planeación de algunos textos literarios a futuro. Con base a lo anterior, podemos comenzar a hablar un poco acerca del contexto o el marco teórico alrededor de Elena Garro, comenzando con el gobierno de Plutarco Elías Calles, que fue el presidente de México de 1924 a 1928. Dicho gobierno fue liderado de forma populista y de hecho impulsó la reconstrucción del país intentando reconciliar las clases sociales y económicas. Además que durante este gobierno se fundó el Banco de México y el Banco de Crédito Agrícola. Además, podemos añadir que se construyó la carretera México-Puebla y se abrieron unas cuantas escuelas. También, durante el gobierno de Plutarco Elías Calles, surgió un movimiento, el cual fue llamado la Guerra Cristera. Este fue un movimiento armado que surgió en base a algunos problemas que tuvieron las autoridades policíacas y del gobierno con la iglesia. Esto sucedió en Jalisco, Guanajuato, Colima y Michoacán. Este duró de 1926 a 1929, 3 años. Dentro de dicho movimiento, las autoridades metieron medidas drásticas en contra de las autoridades de la iglesia.
Una de ellas fue cerrar escuelas y expulsar sacerdotes que venían del extranjero. Esto llegó a tal punto de suspender iglesias, lo cual hizo que los civiles se levantaran en armas, esto siendo liderados por la Liga Nacional de Defensa de la Libertad Religiosa, y llegando a su final en el ya mencionado 1920. Pasando del contexto sociopolítico de 1929, saltamos hasta el sexenio de Adolfo López Mateo, el cual fue presidente de México de 1958 a 1964, principalmente donde las obras más reconocidas de Elena Garro fueron publicadas. De hecho, durante este sexenio se nombró un nuevo secretario de Educación Pública, quien fue Jaime Torres Bodet, y este impulsó nuevas estrategias para aumentar la educación en México. Una de ellas fue comenzar a dar libros gratuitos para estudiantes a nivel primaria, además de abrir varios museos, como el Museo Nacional de Antropología, el del Virreinato, el principal de Ciudad de México y el Museo de Arte Moderno, además del de Artes y Ciencias Naturales en general. Esto, además de que en 1959 la Comisión Nacional de Libros de Texto fue inaugurada, la cual ya fue mencionada con anterioridad y fue la principal impulsadora de los libros gratuitos a nivel primaria. Continuando con el sexenio siguiente del presidente Gustavo Díaz Ordaz, que fue presidente de 1964 a 1970, tenemos que se firmó el Tratado de Tlatelolco, el cual consistía en un tratado entre varios países para no utilizar armas nucleares. Lo más destacable de su gobierno fue la polémica matanza del 2 de octubre de 1968. Y otra de las cosas que se menciona sobre su sexenio es la construcción del metro de Ciudad de México. Como ya se mencionó, durante el sexenio de Díaz Calles existió un movimiento tanto estudiantil como civil, el cual es el movimiento del 2 de octubre de 1968, el cual realmente comenzó en el mes de julio del año mencionado. A partir de este, que comenzó como un enfrentamiento entre estudiantes de dos preparatorias diferentes, fue disuelto con gran violencia a manos de granaderos militares. Después de esto, los policías comenzaron a retener y a frenar enfrentamientos entre estudiantes o enfrentamientos o huelgas que velaban por sus derechos como estudiantes. Dicha frenado o dicho suceso de sofocación a las huelgas terminó el 29 de julio. Sin embargo, el día 2 de octubre fue el evento más grande, presentado en la Plaza de las Tres Culturas el día 2 de octubre del mismo año. Aquí es donde el ejército, grupos preliminares y un grupo de francotiradores que no ha sido identificado intervinieron en una matanza de casi 300 personas. Continuando con el sexenio de Luis Echeverría, que fue presidente de 1970 a 1976, destacamos que dio fin al milagro mexicano, el cual fue considerado como el periodo de estabilidad económica más grande en México, durando alrededor de 30 años. Sin embargo, en cuanto a la sociedad, tenemos que a raíz del 2 de octubre, de la polémica que esta causó, toda la sociedad estaba en desobediencia civil y existían las guerrillas urbanas. Las decisiones que tomó el presidente Echeverría en aquel entonces fue denominado Guerra Mexicana Sucia, ya que esta consistía en causar desapariciones forzadas y hacer que el ejército interviniera con ejecuciones y torturas. Siguiendo con nuestro marco, añadiremos un poco de información sobre Elena Garro. Su información como escritora es que Elena Garro es una reconocida escritora latinoamericana, pues es una escritora con gran estilo y talento, además de que tiene un gran control de géneros literarios tales como la narrativa, cuento y las novelas. Además, Elena Garro durante los años 60 era más conocida como una dramaturga que como una escritora.
En el entorno más personal, se sabía que ella tenía una relación de amistad con el presidente de aquel momento, del PRI, Carlos Madrazo. En cuanto a las cuestiones sociales, había sido acusada de haber participado en la masacre estudiantil del día 2 de octubre. Para continuar con información sobre Elena Garro, tenemos información sobre su participación en el boom latinoamericano. Como escritora publicó antes y después de este movimiento literario. Dentro de este movimiento encontramos los títulos que más destacaron, los cuales son La casa junto al río, que fue publicado en 1983, y Andamos huyendo Lola, publicado en 1980, que de hecho este libro fue leído por el autor de Rayuela, Julio Cortázar, quien en la primera página escribió, y cito: "Abandono en la página 76, no hay derecho a escribir tan mal, pero los 2 primeros cuentos son bonitos". Por otro lado, dentro de los mencionados y demás cuentos de Garro, podemos encontrar temas sencillos, desarrollados en un ambiente que es irreal, y donde el realismo y fantasía se combinan para crear textos que son sorprendentemente inquietantes. Siguiendo con nuestra metodología, en cuanto a nuestra metodología, se siguió un conjunto de etapas para desarrollarlo. La principal fue la revisión de la bibliografía existente acerca de esta autora, e incluso revisamos bibliografía que pudiera apoyar a los conceptos a desarrollar. Es necesario mencionar que el propósito de esto era conocer si había otra investigación relacionada al tema, la cual no encontramos. La segunda parte de este proceso fue el análisis de las temáticas de los textos literarios, esto en búsqueda de descripciones sobre situaciones, sobre el entorno, la población, la cultura y la cotidianidad. Después, para finalizar con la metodología, buscamos cada uno de estos acontecimientos y tratamos de encontrar cómo es que afectó la vida o la perspectiva de esta escritora. Pasando a los resultados, vamos a tocar el tema de su narrativa, ya que dentro de las obras de Elena Garro nos percatamos que ésta tiende a saltar periodos temporales, ya sea desde un hecho histórico en general a un hecho histórico en particular. De hecho, este salto en el tiempo es muy obvio cuando ésta escribía textos basados en una situación histórica. Uno de los puntos relacionados anterior es el lenguaje poético que utiliza, ya que gracias a este estilo de narrativa poética puede introducir lo mágico, lo fantástico y lo extraordinario a la cotidianidad, a lo cotidiano y simple. De este modo, Elena Garro podía mantener una relación de hechos históricos y verídicos con la fantasía. Pasando a otro punto a destacar es la introducción de los diálogos entre sus personajes, ya que estos eran breves, claros y directos, además de que apoyaban mucho al carácter y la personalidad de los personajes. Por otra parte, mencionando de nuevo a los personajes, esta utiliza rasgos destacados en el habla, dejando implícito que estos en su gran mayoría son campesinos o indígenas. De hecho, en cuanto al entorno y el espacio en donde los personajes se desenvuelven, queda de forma incluso explícita que se sitúan en pueblos, sierras y en algunas contadas ocasiones en las áreas urbanas. De esta forma, Elena Garro consigue introducir a los personajes en un México donde las problemáticas sociales no son descritas de forma directa, ya que están muy bien desarrolladas en cuanto a las situaciones que viven los personajes. En cuanto a la comparación del contexto sociopolítico de México con lo real, algunas de las cosas que definían más a Elena Garro como escritora era su búsqueda constante de integrar a la mujer en la identidad nacional. Esto lo hacía por medio de sus personajes femeninos. La mayoría de los protagonistas que Garro creaba en sus escritos eran mujeres que tenían capacidad de ir más allá de lo impuesto por el pensamiento masculino. Garro siempre había detestado el término feminista,
aunque en los años 50, que era cuando ella escribía, era demasiado raro que alguna mujer escribiera. Ella siempre expresaba esas características de capacidad en las mujeres de sus obras y lo hacía de una manera poética. Otro punto a destacar es la forma en que ella describía los sucesos históricos, como es el caso de Los recuerdos del porvenir de 1963, en donde se encuentran demasiadas similitudes con el hecho histórico de la Guerra Cristera que ya fue mencionada anteriormente, que realmente en esta obra es su trasfondo. Otro de los textos donde se puede encontrar estas similitudes con los hechos históricos es el cuento de La culpa es de los Tlaxcaltecas de 1964. Pasando a otro de los puntos más destacables de sus obras, es que Elena usaba los colores para resaltar o aumentar el significado de sus personajes. El uso tan significativo del color generaba atmósferas, espacios y entornos para caracterización. Un ejemplo de lo anterior es en la obra Los perros, que fue publicada en 1965, donde la protagonista es una niña que corresponde al color rosa, que este es asociado con la juventud, fertilidad, mientras que el color rojo, por otra parte, indica que ella perdió su inocencia luego de una violación, tal y como se narra en el libro. También hay que mencionar que el mismo color rosa se describe en el vestido de Julia, donde dentro del libro o de la obra Los recuerdos del porvenir de 1963, que representa su juventud. Pasando a la semana de colores, donde de hecho el título deja ver la importancia de los colores. Dicha utilización de colores se relaciona con el entorno del gobierno mexicano anterior a la publicación de su libro. Para concluir con estas distinciones, se debe hacer mención de la temática de la infancia, donde retomando la obra Los recuerdos del porvenir de 1963, los protagonistas cuando eran niños jugaban a los encantados, que se puede relacionar con la fuerte influencia social que sentían ellos de ser reprimidos por a cualquiera que se intentara alzar contra el gobierno. Bueno, ya después de haber analizado y relacionado todas las situaciones anteriores, las problemáticas, el entorno, la sociedad, con lo político y social de la realidad, llegamos a la conclusión de que Elena Garro realmente estaba fuertemente influenciada por todo el contexto en el que se encontraba ella. Pero nuestra hipótesis no fue del todo correcta, ya que, como mencionamos en la hipótesis, creíamos que Elena Garro estaba también influenciada por el movimiento conocido como el boom latinoamericano, lo cual resultó ser totalmente falso. Pero, por otro lado, sus obras carecieron de popularidad justo después de ese movimiento, ya que esta baja o esta caída de popularidad, sobre todo en la cultura mexicana, se debió no a que le faltara creatividad o a que le faltara innovación o que faltara alguna de las características que tanto le destacaban, sino porque surgieron rumores a raíz de la polémica del 2 de octubre de 1968, la cual llevó a Elena Garro a dar una conferencia y así autoexiliarse a otro país.